Hola a todos los miembros del grupo ChatGPT IA Edu en Telegram. Esta semana vamos a hacer un deep dive en las conversaciones que han estado teniendo en su grupo y bueno, prepárense. Han estado hablando de temas súper interesantes, desde comparar diferentes modelos de IA hasta, bueno, las preocupaciones sobre privacidad, seguridad de datos, la ética en la educación, hasta el impacto de la IA en la sociedad. Pues sí, la verdad es que sí que hay tela que cortar. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención es la intensidad de los debates sobre las capacidades de los diferentes modelos de IA. Hay algunos miembros del grupo que están fascinados con DeepSeek y Grok, incluso los comparan con GPT-4. Sí, yo también he estado viendo esas conversaciones. Algunos dicen que DeepSeek y Grok ofrecen resultados más profundos y completos que GPT-4.4. ¿Tú qué piensas? Es tan simple como eso. Bueno, no se trata de decir cuál es mejor, ¿no? Lo importante es entender qué significa profundidad en el contexto de la IA. Cada modelo tiene sus fortalezas y debilidades. DeepSeek, por ejemplo, parece que destaca en la búsqueda y análisis de información de diferentes fuentes, lo que lo hace muy útil para investigaciones complejas. Por otro lado, Grok ha impresionado a algunos por su capacidad de generar código de alta calidad. Se recuerda a un usuario, Manel creo que se llamaba, que comentaba sobre su experiencia usando Gemini para analizar datos y generar código, y la verdad es que parecía bastante contento con los resultados. Exacto. Y esto nos lleva a una conclusión importante. La elección del modelo de IA depende mucho de la tarea que se quiera realizar. No es una competencia, sino encontrar la herramienta adecuada para el trabajo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de encontrar la herramienta adecuada, muchos miembros del grupo han expresado preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos. Algunos se preguntan si es posible pedirle a la IA que no use sus datos para el entrenamiento. Es una preocupación totalmente válida. La forma en que se entrenan estos modelos, cómo manejan los datos del usuario y la configuración de privacidad, son aspectos que todavía están en desarrollo. La transparencia por parte de los desarrolladores es fundamental para que confiemos en estas herramientas. Claro. Y aunque existen opciones como los chats temporales, algunos usuarios señalan que incluso estos tienen sus limitaciones. Un usuario compartía su preocupación sobre el uso de informes médicos y datos de estudiantes en estas plataformas. Se ve que hay mucha incertidumbre sobre cómo proteger la información sensible en ese nuevo panorama. Sin duda. Y esa incertidumbre se extiende al ámbito educativo. Muchos se preguntan sobre el uso responsable de la IA en el aula, sobre todo a la hora de evaluar a los estudiantes. Y he visto debates sobre si es ético evaluar a los estudiantes basándose en trabajos hechos con ayuda de la IA, incluso si esto podría fomentar un aprendizaje superficial y desincentivar el pensamiento crítico. Es un debate complejo como un efecto Rashomon, donde cada perspectiva ofrece una visión diferente del problema. Por un lado, la IA puede ser una herramienta muy poderosa para personalizar el aprendizaje y darle al estudiante nuevas formas de explorar el conocimiento, pero por otro lado existe el riesgo de que se use de forma que socave los principios básicos de la educación. Recuerdo un comentario que decía que la IA podría convertir a los estudiantes en programadores de vibraciones o vibe coders que se limitan a ajustar parámetros sin entender realmente los conceptos. Esa es una preocupación legítima. Los educadores tenemos la responsabilidad de asegurar que la IA se utilice de forma que fomente el aprendizaje auténtico y el pensamiento crítico. No se trata de reemplazar al maestro, sino de encontrar maneras de integrar la IA en el aula de forma responsable y efectiva. Totalmente de acuerdo. Y esta responsabilidad va más allá del aula. Muchos en el grupo expresan preocupación por el impacto de la IA en la sociedad en general. Es comprensible. La IA está transformando el mundo muy rápido y con ello surgen preguntas sobre el futuro del trabajo, la privacidad, la seguridad e incluso la supervivencia de la humanidad. Algunos usuarios han compartido ejemplos de cómo se está utilizando la IA para crear deepfakes, videos falsos que parecen reales y que podrían usarse para difundir desinformación y manipular a la gente. Sí, recuerdo un caso que compartieron en el grupo. Un artículo generado por IA anunciaba un desfile que no existía. Esto generó un debate sobre el papel de los educadores en la formación de ciudadanos críticos capaces de discernir entre la información real y la falsa. Ese es un punto crucial. En la era de la información digital, la capacidad de evaluar críticamente las fuentes, identificar sesgos y verificar la veracidad de la información es más importante que nunca. Y los educadores juegan un papel fundamental en el desarrollo de esas habilidades. Totalmente. Y hablando de navegar por este mundo digital tan complejo, muchos en el grupo han estado compartiendo consejos y recursos sobre cómo gestionar sus identidades digitales y proteger su información personal. Sí, he visto conversaciones sobre el uso de gestores de contraseñas, la creación de alias de correo electrónico, la configuración de la privacidad en diferentes plataformas. En un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental tomar medidas para proteger nuestra privacidad y seguridad en línea. De acuerdo. Y parece que muchos están buscando maneras de minimizar su huella digital y controlar la información que comparten. Un usuario incluso preguntaba sobre la duración de los correos electrónicos temporales y si se podía modificar.
Es una pregunta interesante. Refleja la creciente conciencia sobre la importancia de la privacidad en línea y el deseo de controlar nuestra información personal. Existen herramientas como Firefox Relay que permiten crear alias de correo electrónico para evitar compartir nuestra dirección real con sitios web que no son de confianza. Interesante. Y hablando de herramientas, parece que también están explorando diferentes opciones para gestionar sus cuentas y contraseñas de forma segura. Algunos incluso mencionan que tienen dificultades para recordar todas sus contraseñas. Es un problema común en la era digital. Por suerte existen gestores de contraseñas que permiten generar contraseñas fuertes y únicas para cada sitio web, almacenándolas de forma segura para que no tengamos que recordarlas todas. Cierto. Y también he visto debates sobre el uso de la nube para almacenar información. Algunos expresan preocupación por la seguridad de sus datos en plataformas como Google Drive. Es una preocupación válida. Si bien la nube ofrece muchas ventajas en términos de accesibilidad y almacenamiento, también es importante ser conscientes de los riesgos de seguridad. Exacto. Es fundamental utilizar contraseñas fuertes para nuestras cuentas, activar la autenticación de 2 factores y revisar periódicamente los permisos que hemos dado a las aplicaciones que acceden a nuestra información en la nube. Sin duda. Y en caso de dudas, siempre es recomendable consultar recursos confiables y mantenerse informado sobre las mejores prácticas de seguridad digital. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mantenerse informado, parece que algunos usuarios han compartido enlaces a herramientas como Have I Been Browned, que permite comprobar si nuestras cuentas online han sido comprometidas en alguna brecha de seguridad. Es una herramienta muy útil. Nos permite saber si nuestros datos han sido expuestos y tomar medidas para protegernos. Exacto. Y también he visto que algunos han adoptado la estrategia de utilizar diferentes cuentas de correo electrónico para separar su actividad online personal de la profesional o para probar nuevas herramientas sin comprometer su privacidad. Es una estrategia inteligente para gestionar nuestra identidad digital y minimizar los riesgos en línea. De acuerdo. Y parece que los miembros del grupo también están prestando atención a las diferentes prácticas de privacidad de los distintos servicios que utilizan. Sí, es fundamental leer las políticas de privacidad de los sitios web y las aplicaciones que utilizamos y configurar nuestras opciones de privacidad de acuerdo con nuestras preferencias. Cierto. Y algunos incluso han expresado su preferencia por navegadores como Firefox, que ofrecen mayor privacidad y seguridad que otros. Es una buena opción para los que buscan un mayor control sobre su información personal en línea. Y también existen extensiones antirrastreo que pueden complementar la seguridad de otros navegadores. Interesante. Parece que los miembros del grupo están tomando medidas proactivas para proteger su privacidad en línea. Sí, y es alentador ver este nivel de conciencia y compromiso con la seguridad digital. De acuerdo. Y creo que con esto hemos cubierto gran parte de las discusiones que han tenido lugar en el grupo ChatGPT y AI durante la última semana. Sí, hemos explorado una amplia gama de temas desde las capacidades y limitaciones de la IA hasta las preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y el impacto de la IA en la educación y la sociedad. Ha sido una conversación fascinante, llena de información valiosa y reflexiones profundas. Sin duda. Es admirable la pasión y el conocimiento con que los miembros de ese grupo abordan estos temas tan complejos. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un reflejo de la importancia que la IA está adquiriendo en nuestras vidas. Exacto. La IA ya no es ciencia ficción, es una realidad que está transformando el mundo a un ritmo acelerado. Y para no perdernos en este nuevo panorama, es fundamental que nos mantengamos informados, que desarrollemos nuestro pensamiento crítico y que participemos en el debate sobre el uso ético y responsable de la IA. Totalmente de acuerdo. La IA tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, pero también conlleva riesgos que debemos tener en cuenta. Y creo que es aquí donde debemos hacer una pausa por ahora. Volveremos en un momento para continuar nuestra inmersión en el mundo de la IA y la educación. Volviendo a la IA y la educación, un tema que ha dado mucho que hablar en el grupo es la evaluación de los estudiantes. Algunos se preguntan cómo podemos evaluar de forma justa a los estudiantes que utilizan la IA para hacer sus trabajos. Es una pregunta interesante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las preocupaciones que han surgido? Claro, algunos temen que la IA pueda facilitar que los estudiantes hagan trampa o que se limiten a copiar y pegar respuestas generadas por la IA sin entender realmente los conceptos. También se ha hablado de cómo podemos evaluar la creatividad y el pensamiento crítico cuando la IA puede generar respuestas aparentemente perfectas. Ya veo. ¿Y qué posibles soluciones se han discutido en el grupo? Pues han propuesto varias ideas. Algunos sugieren que debemos adaptar los métodos de evaluación, enfocándonos más en la aplicación práctica de los conocimientos y en la resolución de problemas complejos que requieran pensamiento crítico y creativo. Otros proponen enseñar a los estudiantes a usar la IA como herramienta de aprendizaje, pero siempre con un enfoque crítico y ético.
Es decir, que en vez de prohibir la IA, debemos enseñarles a usarla de forma responsable y a entender sus limitaciones. Exacto. Debemos fomentar una cultura de aprendizaje donde la IA se vea como una herramienta que complementa y enriquece la educación, pero no como un sustituto del pensamiento crítico y el esfuerzo personal. Y en este contexto, ¿qué papel juegan los educadores? Los educadores tienen un papel fundamental. Deben formarse en el uso responsable de la IA en la educación y estar preparados para adaptar sus métodos de enseñanza y evaluación. También deben guiar a los estudiantes en el uso ético de la IA y fomentar el pensamiento crítico en relación con esta tecnología. Hablando de pensamiento crítico, me ha llamado la atención un debate sobre los deepfakes, esos videos falsos que parecen tan reales. Un usuario compartía un ejemplo de un artículo generado por IA que anunciaba un desfile que no existía. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación? Es un ejemplo que ilustra muy bien la importancia de la alfabetización digital y el pensamiento crítico en la era de la IA. Los estudiantes deben aprender a distinguir entre la información real y la falsa, a identificar sesgos y a verificar la veracidad de las fuentes. Es decir, que la IA no solo presenta nuevos desafíos, sino que también nos obliga a reforzar las habilidades de pensamiento crítico que siempre han sido importantes. Precisamente. La IA no es una amenaza en sí misma, pero su uso irresponsable puede amplificar los problemas existentes como la desinformación y la manipulación. Por eso es crucial que eduquemos a las nuevas generaciones para que sean ciudadanos críticos y responsables en un mundo cada vez más influenciado por la IA. Y hablando de responsabilidad, un tema que ha generado mucha preocupación en el grupo es el uso de la IA por parte de los niños, especialmente teniendo en cuenta las restricciones de edad en muchas plataformas. ¿Qué consejos se han dado para abordar este problema? Los usuarios han destacado la importancia de la comunicación abierta entre padres e hijos sobre el uso de la IA. Es fundamental que los padres se interesen por las actividades online de sus hijos, que establezcan límites claros y que les enseñen a proteger su privacidad. O sea que la educación en el uso responsable de la IA debe comenzar en el hogar. Exactamente. Y también es importante que los propios padres se formen en el ámbito de la IA para poder guiar a sus hijos de forma eficaz. La alfabetización digital no es solo para niños. Los adultos también debemos estar al día de las últimas tecnologías y sus implicaciones. Totalmente de acuerdo. Y hablando de implicaciones, un tema que ha generado mucha discusión es la gestión de identidades digitales en la era de la IA. Un usuario preguntaba sobre la duración de los correos electrónicos temporales y si se podía modificar. ¿Qué recomendaciones se han dado al respecto? Se ha recomendado el uso de herramientas como Firefox Relay, que permiten crear alias de correo electrónico para evitar compartir nuestra dirección real con sitios web que no son de confianza. También se ha destacado la importancia de utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta online y de activar la autenticación de 2 factores siempre que sea posible. Y hablando de contraseñas, muchos usuarios han expresado dificultades para recordar todas las contraseñas que utilizan. ¿Qué soluciones se han propuesto? Se ha recomendado el uso de gestores de contraseñas que permiten almacenar todas las contraseñas de forma segura y acceder a ellas fácilmente. Estos gestores generan contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, lo que aumenta la seguridad online. Entiendo. Y también he visto debates sobre la seguridad de la información almacenada en la nube, especialmente en plataformas como Google Drive. Sí, algunos usuarios han expresado preocupación por la posibilidad de que alguien acceda a su información sin su permiso. Se ha recomendado utilizar contraseñas fuertes para las cuentas de Google, activar la autenticación de 2 factores y revisar periódicamente los permisos que se han otorgado a las aplicaciones que acceden a la información en la nube. También se ha aconsejado no almacenar información extremadamente sensible en la nube, como datos bancarios o documentos de identidad. Parece que la seguridad online es un tema que preocupa a muchos usuarios. Sin duda. Y es importante recordar que la responsabilidad de proteger nuestra información online recae en nosotros mismos. Debemos ser proactivos, informarnos sobre las mejores prácticas de seguridad y utilizar las herramientas disponibles para proteger nuestra privacidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de herramientas, un usuario ha compartido un enlace a la herramienta Have I Been Blamed, que permite comprobar si nuestras cuentas online han sido comprometidas en alguna brecha de seguridad. Es una herramienta muy útil. Nos permite saber si nuestros datos han sido expuestos y tomar medidas para protegernos. Y también he visto que algunos usuarios han adoptado la estrategia de utilizar diferentes cuentas de Gmail para separar su actividad online personal de la profesional y para probar nuevas herramientas sin comprometer su privacidad.
Es una estrategia inteligente para gestionar nuestra identidad digital y minimizar los riesgos. De acuerdo. Y parece que los miembros del grupo también están prestando atención a las diferentes prácticas de privacidad de los distintos servicios que utilizan. Sí, es fundamental leer las políticas de privacidad de los sitios web y las aplicaciones que utilizamos y configurar nuestras opciones de privacidad de acuerdo con nuestras preferencias. Cierto. Y algunos usuarios incluso han expresado su preferencia por navegadores como Firefox, que ofrecen mayor privacidad y seguridad que otros. Es una buena opción para aquellos que buscan un mayor control sobre su información personal en línea. Y también existen extensiones anti-rastreo que pueden complementar la seguridad de otros navegadores. Interesante. Parece que los miembros del grupo están tomando medidas proactivas para proteger su privacidad en línea. Sí, y es alentador ver este nivel de conciencia y compromiso con la seguridad digital. Y hablando de compromiso, me ha llamado la atención la pasión con la que los miembros del grupo debaten sobre el futuro de la IA y la educación. ¿Qué visiones se han compartido sobre este tema? Se ha hablado mucho sobre la necesidad de preparar a los estudiantes para un futuro laboral que aún no podemos imaginar, un futuro moldeado por la IA. Se ha destacado la importancia de desarrollar habilidades como el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia emocional y la colaboración. Parece que la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y enfocarse en el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes adaptarse a un mundo en constante cambio. Exactamente. Y también se ha hablado de la importancia de integrar la IA en el currículo, no solo como una asignatura aparte, sino como una herramienta transversal que se utilice en todas las áreas. Es una misión interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se podría integrar la IA en el currículo de forma transversal? Por ejemplo, se podría utilizar la IA para personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y el ritmo a las necesidades individuales de cada estudiante. También se podría utilizar la IA para crear simulaciones y entornos virtuales que permitan a los estudiantes experimentar con diferentes conceptos y desarrollar habilidades prácticas. Entiendo. Y hablando de desafíos, ¿qué preocupaciones se han planteado sobre la brecha digital y el acceso equitativo a la IA en la educación? Se ha expresado preocupación por la posibilidad de que la IA amplíe la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a la tecnología. Se ha destacado la necesidad de invertir en infraestructuras, formación docente y recursos educativos para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Es decir, que la integración de la IA en la educación debe ser inclusiva y equitativa. Exactamente. No podemos permitir que la IA exacerbe las desigualdades existentes. Debemos trabajar para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA. Y hablando de oportunidades, un usuario ha compartido un ejemplo conmovedor de cómo se está utilizando la IA para la inclusión y la accesibilidad. Mencionaba que había utilizado la IA para adaptar un cuento de YouTube en pictogramas para alumnos con TEA. Es un ejemplo maravilloso de cómo la IA puede utilizarse para crear un mundo más inclusivo donde todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. Y en este punto, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. De acuerdo. Volveremos en un momento para continuar explorando las fascinantes discusiones del grupo ChatGPT IA Edu. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la IA y la educación, me gustaría retomar una pregunta que ha resonado en el grupo. ¿Cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para un futuro laboral que aún no podemos imaginar un futuro moldeado por la IA? Es una pregunta crucial que nos desafía a repensar la educación en su esencia. ¿Qué ideas o propuestas concretas se han discutido en el grupo para abordar este reto? Se ha enfatizado la necesidad de ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y cultivar habilidades que permitan a los estudiantes adaptarse a un mundo en constante cambio. Algunos usuarios mencionaron el pensamiento computacional, la resolución de problemas y la creatividad como habilidades clave en este nuevo panorama laboral. Tiene sentido. En un mundo donde la IA automatizará muchas tareas rutinarias, la capacidad de pensar críticamente, resolver problemas de forma creativa y adaptarse a nuevas situaciones será fundamental. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la inteligencia emocional, la colaboración y la comunicación efectiva. La IA puede automatizar tareas, pero las habilidades humanas serán cada vez más valoradas en el futuro. Es interesante cómo algunos usuarios han destacado la importancia de integrar la IA en el currículo, no como una asignatura aislada, sino como una herramienta transversal que se utilice en todas las áreas. Sí, esa visión ha generado mucho interés. Imagina un aula donde la IA se utiliza para personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y el ritmo a las necesidades individuales de cada estudiante. O donde se crean simulaciones y entornos virtuales para experimentar con diferentes conceptos y desarrollar habilidades prácticas. Suena a un enfoque educativo mucho más dinámico e interactivo que el que muchos hemos experimentado. Sin duda.
La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que enseñamos y aprendemos abriendo un abanico de posibilidades que aún estamos empezando a explorar. Pero también hay que ser conscientes de los desafíos que la IA plantea en la educación. Por ejemplo, algunos usuarios han expresado preocupación por la brecha digital y el acceso equitativo a la IA. Es una preocupación válida. No todos los estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología y la IA, lo que podría crear desigualdades aún mayores. Exacto. Si no se aborda adecuadamente la IA, podría convertirse en un factor de exclusión en lugar de motor de inclusión. ¿Qué soluciones se han propuesto para evitar este escenario? Se ha destacado la necesidad de invertir en infraestructuras, formación docente y recursos educativos para garantizar el acceso universal a la IA. Es decir, que la integración de la IA en la educación debe ser inclusiva y equitativa, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Precisamente. No podemos permitir que la IA amplíe la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Debemos trabajar para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA. Y hablando de oportunidades, recuerdo un ejemplo inspirador que se compartió en el grupo, un usuario que utilizó la IA para adaptar un cuento de YouTube en pictogramas para alumnos con TEA. Es un ejemplo conmovedor de cómo la IA puede ser una herramienta poderosa para la inclusión y la accesibilidad. Herramientas como Arasac y Pictotraductor que se mencionaron en el grupo facilitan la creación de materiales adaptados a las necesidades de los alumnos con diversidad funcional. Es realmente inspirador ver cómo la IA se está utilizando para crear un mundo más inclusivo, donde todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. Sin duda. La IA tiene un potencial enorme para transformar la educación y hacerla más accesible, personalizada e inclusiva. Pero es importante recordar que la tecnología en sí misma no es la solución. Exacto. La clave está en cómo utilizamos la IA en las decisiones que tomamos como sociedad y la forma en que la integramos en la educación de manera ética y responsable. Totalmente de acuerdo. Y para navegar por este nuevo panorama es fundamental que nos mantengamos informados, que desarrollemos nuestro pensamiento crítico y que participemos en el debate sobre el futuro de la IA y la educación. Sin duda. Es un debate que nos concierne a todos y que debemos abordar con responsabilidad, visión de futuro y un compromiso con la equidad y la inclusión. Y con esta reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en las conversaciones del grupo ChatGPT IA Edu. Ha sido un viaje fascinante a través de las esperanzas, los desafíos y las preguntas que la IA plantea en el ámbito educativo. Sí, hemos explorado un amplio espectro de temas, desde las capacidades de la IA hasta las preocupaciones éticas, pasando por las implicaciones para la sociedad y el futuro del trabajo. Y creo que la principal conclusión que podemos extraer de ese deep dive es que la IA ya está aquí, está transformando el mundo a un ritmo acelerado y la educación tiene un papel fundamental que desempeñar en este nuevo escenario. Exacto. La educación es la clave para preparar a las nuevas generaciones para los desafíos y las oportunidades de la era de la IA. Y para no perdernos en este nuevo panorama es fundamental que nos mantengamos informados, que cuestionemos, que participemos en el debate y sobre todo que nunca dejemos de aprender. El futuro de la IA y la educación está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la IA y la educación les haya resultado útil e inspiradora. Hasta nuestro próximo episodio.